No vales nada si no traes dinero a esta casa. Las palabras de mi madre resonaron como un látigo en la pequeña habitación, su mano alzada lista para golpearme mientras yo, a mis 10 años, temblaba con una moneda apretada en el puño, el único fruto de un día entero vendiendo flores en la plaza. Mi nombre es Mara Raquel Ferreira. Tengo 78 años ahora en 2025 y desde mi pequeño apartamento en São Paulo quiero compartir con ustedes una historia que guardé en secreto durante décadas. Una historia que comenzó en 1947 en un pueblo olvidado de Minas Gerais, donde la pobreza era una cadena y mi madre, una carcelera implacable. Si están viendo esto, les pido que se queden hasta el final, que dejen un comentario contándome de dónde me ven, y si mi historia los toca, no olviden darle un me gusta y suscribirse. Esta no es solo mi verdad, es un testimonio de que incluso en los momentos más oscuros siempre hay un camino hacia la libertad. Nací en una casa de adobe con paredes blanqueadas y suelo de tierra apisonada, en un pueblo donde la electricidad era un lujo que solo los ricos podían soñar. Éramos 5 hermanos, 3 varones y 2 niñas, mi hermana María do Carmo y yo. Pero desde el principio, la vida nos marcó con un hierro candente. Mi madre, Sebastiana, era una figura imponente, de manos callosas y mirada dura, como si cargara en los ojos el peso de un rencor que nunca explicó. No era solo una mujer severa, era un torbellino de amargura que descargaba su furia sobre nosotras, las hijas, mientras mimaba a los varones como si fueran príncipes. A los 9 años, mi infancia se rompió en pedazos. Recuerdo la primera noche que mi madre trajo a un hombre a casa. Era un desconocido, un tipo corpulento con olor a licor y tabaco rancio. Me despertó de un tirón, arrancándome de la esterilla donde dormía. «Levántate, Mara Raquel, y haz lo que te dice», gruñó con una voz que no admitía réplica. No entendía qué pasaba, pero el miedo me paralizó. Aquel hombre me llevó al cuartucho del fondo, un espacio húmedo y sin ventanas donde guardábamos sacos de maíz. Allí, en la penumbra, me tocó, me lastimó, mientras yo apretaba los dientes para no gritar. Cuando todo terminó, mi madre estaba en la puerta, contando unas monedas mugrientas que él le dio. No me miró, no dijo nada, solo guardó el dinero y me ordenó volver a la cama. Ese fue el comienzo de un infierno que duraría años. Los hombres venían con frecuencia, a veces una vez por semana, a veces más. Eran comerciantes, peones, borrachos del pueblo, cualquiera que tuviera unas monedas para pagar. Yo era su mercancía, una niña de piel morena y ojos verdes que no tenía derecho a decir no. Si me resistía, los golpes de mi madre caían como latigazos, puños, varas, cinturones, cualquier cosa que tuviera a mano. Una vez, por negarme a atender a un cliente, me golpeó con una tabla hasta que la sangre me corrió por las piernas. «Si no sirves para esto, no sirves para nada», me escupió mientras yo sollozaba en el suelo. No era solo el abuso físico y sexual lo que me destrozaba, era la humillación, el saber que para mi madre no era más que un medio para conseguir dinero. María do Carmo, 2 años menor,
también sufría, aunque de manera diferente. Ella era más sumisa, más resignada, y eso la hacía menos rebelde a los ojos de Sebastiana. Yo, en cambio, tenía un fuego dentro de mí, una chispa de resistencia que se negaba a apagarse, aunque cada día era un desafío para mantenerla viva. Mientras los varones iban a la escuela, aprendían a leer y escribir. Nosotras lavábamos ropa en el arroyo, cocinábamos, limpiábamos, y yo, además, soportaba las noches de horror en el cuartucho. A los 10 años, descubrí un refugio en los libros. Mi hermano mayor, José, era el único que mostraba algo de compasión por mí. Él me traía sus cuadernos usados de la escuela, páginas arrugadas con letras y números que yo devoraba a escondidas bajo la luz de una vela. Aprendí a leer y escribir en secreto, trazando letras torpes en pedazos de papel que escondía bajo una tabla suelta del suelo. Esos momentos eran mi escape, mi manera de soñar con un mundo donde no fuera solo un cuerpo para usar y desechar. Pero mi madre tenía un instinto para olfatear cualquier atisbo de esperanza. Una noche encontró uno de mis cuadernos, lo arrancó de mis manos y lo quemó en el fogón, gritando: «Esto es cosa del diablo. Las mujeres no necesitan libros, necesitan trabajar y obedecer». Luego me castigó haciéndome arrodillarme sobre granos de maíz durante horas, hasta que mis rodillas sangraron. A los 12 años ocurrió algo que marcó un punto de inflexión. Encontré una fotografía vieja en una caja de zapatos, escondida entre trastos. Era un hombre joven, de mirada suave, abrazando a mi madre, que sonreía como nunca la había visto sonreír. Atrás, con tinta desvaída, decía: «Sebastiana y Antonio, 1946». Mi padre, según me habían dicho, murió cuando yo era bebé, pero esa imagen despertó una curiosidad que no podía ignorar. Cuando mi madre me sorprendió con la foto, su reacción fue una tormenta. Me arrancó la imagen de las manos, la hizo pedazos y me gritó palabras que aún resuenan en mi memoria. «Maldita intrometida, eres igual que ese desgraciado, una basura que no merece vivir». Me encerró en el sótano, un lugar oscuro y húmedo donde las ratas correteaban entre los sacos de papas. Fueron 3 días de hambre, frío y terror, con solo un mendrugo de pan y un vaso de agua turbia al día. En ese sótano, entre lágrimas y promesas silenciosas, juré que algún día escaparía. No sabía cómo, pero lo haría. El abuso continuó, implacable. A los 14 años, mi cuerpo ya no era el de una niña, y los hombres que mi madre traía lo notaban. Sus miradas eran más voraces, sus manos más brutales. Cada encuentro me dejaba más rota, pero también más decidida. Empecé a guardar monedas, pequeños pagos que conseguía haciendo costuras a escondidas para las vecinas. Cosía remiendos, dobladillos, cualquier cosa que me pidieran, y escondía el dinero en un zapato viejo dentro del armario. Cada moneda era un paso hacia la libertad, un ladrillo en el muro que construiría para protegerme. Mi madre, sin embargo, parecía disfrutar aplastando cualquier esperanza. Una tarde, mientras yo leía un libro que José me había prestado, entró como un huracán y lo arrojó al fuego. «Esto te mete ideas en la cabeza», rugió, y me golpeó con tanta fuerza
que caí al suelo con el labio partido y la mejilla ardiendo. Pero no era solo el libro lo que quemó esa vez. Encontró todos mis cuadernos escondidos, años de esfuerzo, de letras copiadas con tanto cuidado. Los vi convertirse en cenizas mientras ella me miraba con desprecio. No eres nada, Mara Raquel, nunca serás nada más que esto. Ese día, algo dentro de mí se endureció. No era solo dolor, era una furia fría, una determinación que me decía que no podía seguir viviendo así. A los 15 años, la vida en casa se volvió insoportable. Mi madre empezó a hablar de casarme con un hombre del pueblo, un viudo de 50 años con fama de violento que ofrecía tierras y ganado a cambio de una esposa joven. Es tu destino, Mara Raquel, agradéceselo, me dijo, como si estuviera haciéndome un favor. La idea de ser vendida como ganado, de pasar de los abusos de desconocidos a los de un esposo cruel, me llenó de un terror que no podía expresar, pero también encendió una chispa de rebeldía más fuerte que nunca. Sabía que, si no actuaba pronto, mi vida estaría acabada. Una noche, mientras todos dormían, tomé una decisión. Saqué mi pequeño tesoro de monedas, la carta de mi padre, que había logrado rescatar de otra caja vieja, y una muda de ropa. Con el corazón latiendo como un tambor, me escabullí por la ventana trasera. La oscuridad del campo me envolvió, y el miedo a que me encontraran era tan grande que apenas respiraba. Caminé durante horas hasta llegar a una carretera polvorienta, donde un camionero, un hombre de rostro curtido pero ojos amables, me ofreció llevarme hasta la ciudad vecina. No preguntes nada, no mires atrás, me repetía mientras el camión se alejaba de aquel infierno. Llegar a la ciudad fue solo el comienzo. No tenía idea de cómo encontrar a mi tía Lourdes, la única persona que alguna vez me había mostrado cariño. Su dirección, garabateada en un papel arrugado, era mi único guía. Pasé la noche en una terminal de autobuses, escondida detrás de unos bancos, temblando de frío y miedo. Al amanecer, compré un boleto para Forenzo, Horizonte, con mis pocas monedas. Durante el viaje, miraba por la ventana, sintiendo que dejaba atrás no solo un lugar, sino una versión de mí misma que nunca volvería a ser. Pero también sabía que el camino adelante estaría lleno de incertidumbre. ¿Y si mi madre me encontraba? ¿Y si tía Lourdes no me aceptaba? Cada kilómetro recorrido era un salto hacia lo desconocido, pero también una chispa de esperanza que se negaba a apagarse. El autobús traqueteaba por carreteras polvorientas, y cada bache parecía sacudir no solo mi cuerpo, sino también el torbellino de emociones que llevaba dentro. Había escapado, sí, pero la libertad tenía un sabor amargo cuando no sabía si tendría un lugar donde refugiarme. Forenzo Horizonte era un mundo desconocido, un laberinto de calles abarrotadas y edificios que parecían tocar el cielo. A los 17 años, yo, Mara Raquel, una muchacha del interior, con las manos curtidas por el trabajo y el alma marcada por años de abuso, me sentía como un pájaro que había escapado de su jaula solo para darse cuenta de que no sabía volar. Cuando llegué a la terminal de autobuses, el sol ya ardía en lo alto. El bullicio de la ciudad me golpeó como una bofetada, voces gritando, claxones, el olor a gasolina y comida callejera mezclado en el aire. Con el papel arrugado
donde tenía anotada la dirección de tía Lourdes, caminé sin rumbo, preguntando a desconocidos que apenas me miraban. Gasté casi todo mi dinero en un taxi que me dejó frente a una casa modesta en un barrio de clase media. Mis piernas temblaban cuando toqué la puerta. Cuando tía Lourdes abrió, su rostro se transformó en una mezcla de incredulidad y alivio. «Mara Raquel, por Dios, ¿cómo llegaste aquí sola?». Me abracé a ella y lloré como nunca había llorado, no solo por el miedo, sino por la certeza de que por primera vez alguien me recibía sin exigir nada a cambio. Esa noche, en la cocina de tía Lourdes, bajo la luz cálida de una lámpara, le conté todo. Las noches en el cuartucho, los hombres que mi madre traía, los golpes que me dejaban marcas en la piel y en el alma, el matrimonio forzado que me obligó a huir. Ella escuchaba en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Perdóname, pequeña, debí sacarte de allí hace años», murmuró. Pero no había tiempo para culpas. Tía Lourdes me ofreció su casa como refugio, y aunque sabía que mi madre podría buscarme, decidió protegerme. «Aquí nadie te tocará, Mara Raquel. Aquí empezarás de nuevo». Los primeros días en Forenso Horizonte fueron un torbellino de emociones. Todo me asustaba: el ruido constante de los autos, las multitudes, la idea de que mi madre pudiera aparecer en cualquier momento. Pero también había maravillas. Por primera vez vivía en una casa con electricidad en cada cuarto, con agua corriente que no había que sacar de un pozo. Tía Lourdes tenía un pequeño radio que tocaba canciones de Roberto Carlos y noticieros que hablaban de un Brasil convulso, al borde del golpe militar de 1964, pero lo que más me fascinaba era su estante de libros, novelas, poesía, enciclopedias. Podía leer sin esconderme, sin temor a que me arrancaran las páginas y las quemaran. Cada libro era una puerta hacia un mundo donde no era solo una víctima. Sin embargo, la sombra de mi madre no me dejaba en paz. Una semana después de mi llegada, llegó una carta suya, escrita con su letra tosca y llena de rabia. Exigía que regresara de inmediato. Me acusaba de ladrona, de desagradecida, amenazaba con mandar a la policía. «Secuestro de menor», escribió, como si alguna vez me hubiera tratado como hija. Tía Lourdes, con una calma que yo no podía entender, respondió con una carta firme, diciendo que asumiría mi tutela y que, si era necesario, denunciaría los abusos que sufrí. Nunca llegó respuesta, pero supe por José, mi hermano, que mi madre quemó la carta de tía Lourdes frente a los vecinos, gritando que yo estaba muerta para ella. Ese día, algo en mí se rompió, pero también se fortaleció. No tenía madre, pero tenía a tía Lourdes, y eso era suficiente. Adaptarme a la ciudad fue un desafío. Todo era nuevo: los horarios, los modales, la forma en que las personas se trataban. En el pueblo, mi vida giraba en torno al trabajo y la supervivencia. Aquí había espacio para soñar, aunque aún no sabía cómo. Tía Lourdes insistió en que retomara los estudios. «Tienes una mente brillante, Mara Raquel. No dejes que te la roben». A los 17 años me inscribí en una escuela nocturna, rodeada de chicos más jóvenes que me miraban con curiosidad.
Me sentía fuera de lugar, con mi ropa sencilla y mi acento campesino, pero la sed de conocimiento era más fuerte que la vergüenza. Estudiaba hasta la madrugada, devorando libros de matemáticas, literatura, historia. Cada lección era un ladrillo más en la muralla que construía para protegerme del pasado. Mientras tanto, para ganarme la vida, empecé a trabajar como costurera en un taller pequeño cerca de la casa de tía Lourdes. Mis manos, entrenadas desde niña para coser en secreto, eran rápidas y precisas. Reparaba ropa, hacía ajustes y pronto me gané la confianza de la dueña, una mujer severa pero justa llamada Dona Clara. Ella notó mi talento y me dio más responsabilidades, aunque el salario apenas alcanzaba para contribuir con los gastos de la casa. Pero cada moneda que ganaba era mía, no de mi madre, y eso me hacía sentir un poder que nunca había conocido. El Brasil de 1964 estaba en ebullición. El golpe militar trajo miedo e incertidumbre. Tía Lourdes, que tenía amigos en círculos políticos, hablaba en voz baja sobre arrestos y desapariciones. «Esta ciudad ya no es segura, Mara Raquel», me dijo una noche. Su preocupación no era solo por el país, sino por mí. Sabía que mi madre, aunque lejos, tenía contactos en el pueblo que podían delatarme. Fue entonces cuando surgió una oportunidad inesperada. Un amigo del difunto esposo de tía Lourdes, un comerciante de São Paulo, le ofreció un trabajo en una tienda de departamentos que estaba abriendo. Para mí, había una vacante como aprendiz de costurera. São Paulo era otro mundo, aún más grande, más caótico, pero también más lejos de mi pasado. No lo pensé 2 veces. «Vamos juntas», le dije a tía Lourdes, y ella asintió con una sonrisa. El viaje a São Paulo, en julio de 1964, fue como cruzar un océano. Desde la ventana del tren veía las montañas de Minas Gerais desvanecerse y con ellas la niña asustada que había sido. Pero también sentía un nudo en el estómago. ¿Y si no estaba lista para una ciudad tan grande? ¿Y si mi pasado me alcanzaba? Al llegar, São Paulo me abrumó. Los edificios eran más altos de lo que jamás imaginé. Las calles estaban llenas de gente de todas partes, nordestinos, italianos, japoneses. Alquilamos un apartamento pequeño en el Brás, un barrio obrero lleno de talleres de confección. El olor a tela y el sonido de las máquinas de coser me hacían sentir extrañamente en casa. Mi trabajo en la tienda de departamentos empezó con tareas simples, dobladillos, ajustes, remiendos, pero mi habilidad no pasó desapercibida. El gerente, un italiano de voz grave llamado Giacomo, me observaba mientras trabajaba. «Tienes ojo para los detalles, ragazza», me dijo un día, con un acento que me hacía sonreír. Me dio retazos de tela para experimentar y en mis horas libres comencé a crear diseños propios, vestidos sencillos, inspirados en revistas de moda que hojeaba en la tienda. Era la primera vez que sentía que podía crear algo bello, algo que no estuviera manchado por el dolor. Por las noches seguía estudiando. Completé el curso gimnasial en 1936 a los 19 años y me matriculé en el colegial nocturno. La vida era agotadora, 10 horas de trabajo, clases hasta tarde y luego, en la penumbra de mi cuarto,
Dibujaba modelos nuevos bajo la luz de una lámpara. Tía Lourdes me miraba con orgullo, pero también con preocupación. «No te exijas tanto, Mara Raquel. Ya has sufrido bastante». Pero yo no podía parar. Cada puntada, cada página estudiada, era una forma de demostrar que no era la niña rota que mi madre quiso que fuera. Fue en esa época cuando conocí a Roberto, un contador joven que trabajaba en la oficina de la tienda. No era como los hombres que había conocido en el pueblo, con sus manos sucias y sus intenciones oscuras. Roberto era respetuoso, con una sonrisa tímida y una forma de hablar que me hacía sentir escuchada. Comenzamos a salir, siempre bajo la mirada atenta de tía Lourdes. «Parece bueno, pero ten cuidado, Mara Raquel. Los hombres cambian cuando quieren poseerte», me advirtió. Yo también tenía miedo. ¿Y si Roberto se convertía en otro monstruo? Pero él me mostró, poco a poco, que no todos los hombres eran como los que habían destrozado mi infancia. Un día de 1967, mientras cosía un vestido para una cliente importante, ocurrió algo que cambió todo. La clienta, una mujer de la alta sociedad, quedó tan impresionada con mi trabajo que pidió que yo diseñara algo exclusivo para ella. Trabajé día y noche, poniendo en cada puntada todo lo que había aprendido, todo lo que había sufrido. Cuando vio el vestido terminado, lloró de emoción. «Eres un talento, Mara Raquel», me dijo, y sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Esa clienta me recomendó a sus amigas, y pronto tuve tantas órdenes que apenas podía cumplirlas. Ya como me miró con una sonrisa y dijo: «Ragazza, tienes que decidir, seguir aquí o volar sola». La idea de abrir mi propio taller me aterraba, pero también me encendía. Roberto me animó: «Tienes el talento y la fuerza, Mara Raquel. ¿Qué más necesitas?». Necesitaba dinero, algo que parecía imposible. Pero tía Lourdes, mi ángel guardián, había guardado una suma que mi padre biológico dejó para mí antes de desaparecer. «Es tu herencia, Mara Raquel. Úsala para construir tu futuro». En agosto de 1967, con 20 años, alquilé un pequeño espacio en el centro de São Paulo y abrí el atelier Mara Raquel. El comienzo fue duro, pero cada vestido que creaba era una victoria, una prueba de que podía ser más que mi pasado. Mientras mi vida empezaba a tomar forma, el pasado seguía acechándome. Una carta de José llegó un día diciendo que mi madre estaba enferma, consumida por un cáncer que la estaba matando. Me pedía que regresara al pueblo, que ella quería verme. El papel temblaba en mis manos. ¿Volver? ¿Para qué? Para enfrentar a aquella la mujer que me vendió, que me golpeó, que me robó la infancia. Pero algo dentro de mí, una mezcla de rabia y curiosidad, me decía que necesitaba cerrar ese capítulo. No por ella, sino por mí. La carta de José temblaba en mis manos como una hoja seca a punto de desmoronarse. Mi madre, Sebastiana, la mujer que había convertido mi infancia en un calvario de abusos y sangre, ahora agonizaba y pedía verme. No sentía lástima, no sentía amor, solo un vacío profundo mezclado con una rabia que aún ardía en mi pecho. Estaba en São Paulo, a punto de cumplir 21 años, con un atelier que empezaba a florecer y una vida que, por primera vez, sentía mía. Pero esa carta era un anzuelo que tiraba de mí hacia el pasado, hacia el pueblo
donde cada rincón olía a dolor. Decidí volver, no por ella, sino para enfrentarla, para mostrarle que no me había destruido. El viaje de regreso a Minas Gerais en una mañana gris de agosto de 1968 fue como atravesar un túnel hacia mis pesadillas. El autobús olía a gasolina y sudor, y cada kilómetro me acercaba más a la casa de adobe donde había sufrido tanto. En mi mente, las imágenes se agolpaban. Los hombres que mi madre traía al cuartucho, sus manos ásperas desgarrándome, su risa mientras contaba las monedas. Recordaba las noches en que me encerraba en el sótano, el hambre, el frío, las ratas correteando en la oscuridad. Pero también recordaba mi promesa, hecha entre lágrimas en ese mismo sótano. Un día sería libre, un día sería más que su víctima. Cuando llegué al pueblo, los murmullos me siguieron como sombras. Mira, es la Mara Raquel, la que huyó. Dicen que ahora es alguien en Sao Paulo. Caminé erguida, con un vestido que yo misma había cosido, sencillo pero elegante como un escudo contra sus miradas. La casa seguía igual, paredes blanqueadas, el tejado gastado, el corral con gallinas flacas, pero ahora me parecía pequeña, insignificante, como si mi crecimiento interior la hubiera reducido a un eco de lo que fue. José me esperaba en la puerta, más viejo de lo que recordaba, con arrugas prematuras y una tristeza que no podía ocultar. Nos abrazamos en silencio y sus lágrimas mojaron mi hombro. Está muy mal, Mara Raquel. No le queda mucho. Entré al cuarto donde yacía mi madre. El aire estaba cargado de un olor acre a enfermedad y medicinas. Sebastiana, que alguna vez fue una figura imponente, ahora era un espectro. Piel amarillenta, ojos hundidos, un cuerpo consumido por el cáncer. Me miró, y por un instante vi un destello de reconocimiento, pero también algo nuevo: miedo. «Viniste», susurró, con una voz que apenas salía de su garganta seca. «Vine», respondí, fría, sin moverme de la puerta. No había palabras de cariño, no había perdón, solo un silencio pesado que llenaba el espacio entre nosotras. Ella rompió el silencio primero. «¿Estás bien en Sao Paulo? ¿Qué haces allá?» Su voz tenía un matiz de curiosidad, pero también de desafío, como si quisiera medir cuánto había logrado sin ella. «Tengo un atelier, cosas ropa. Soy feliz», dije, cortante. No le di más. No merecía saber de mi vida, de mis sueños, de Roberto, de tía Lourdes. Ella asintió, con un gesto que parecía más de resignación que de interés. «Siempre fuiste rebelde, igual que él». Sabía que hablaba de mi padre, Antonio, el hombre cuya foto había destruido años atrás, el hombre cuya existencia ella convirtió en mi castigo. No respondí. En cambio, dejé que mis ojos hablaran, que le mostraran que no era la niña asustada que ella había moldeado a golpes. Durante los 2 días que pasé en el pueblo, apenas hablamos. Me quedé en la casa, pero no por cariño, sino por una necesidad de cerrar ese capítulo. Caminé por el terreno, revisité el arroyo donde lavaba ropa hasta que mis manos sangraban.
el cuartucho donde los hombres me usaban, el sótano donde me encerraban. Cada lugar era un puñal en el pecho, pero también una confirmación de mi victoria. Había sobrevivido. Había construido algo más grande que sus intentos de destruirme. La noche antes de partir, mi madre me llamó a su lado. Estaba más débil. Apenas podía levantar la cabeza. «Esta casa, el terreno, es tuyo cuando me vaya», dijo con esfuerzo. Solté una risa amarga. «No quiero nada de ti. Quédatelo». Pero ella insistió, con una mirada que no suplicaba, sino que exigía. «Es tuyo por derecho, no por mí, por él». Hablaba de mi padre, y por primera vez sentí que no mentía. No respondí, solo asentí, porque no quería darle la satisfacción de una pelea. Al día siguiente, murió en la madrugada, sola, en esa cama que olía a muerte. No lloré, no sentí alivio ni dolor, solo un vacío que se llenaba lentamente con la certeza de que su poder sobre mí había terminado. El entierro fue un trámite rápido, con pocos vecinos que apenas susurraban condolencias. Nadie la quería y yo no fingí tristeza. El notario del pueblo me buscó después, con un testamento escrito de puño y letra por Sebastiana. La casa, el terreno, todo era mío. Mis hermanos no recibieron nada más que pequeños objetos personales. Lo escribió hace un mes, cuando supo que no había esperanza, explicó el hombre. No supe qué sentir. ¿Por qué me dejaba todo? ¿Era culpa? ¿Un intento de redención? No importaba. No quería esa casa, pero algo en mí comenzó a imaginar un destino diferente para ella. Regresé a São Paulo con una idea germinando en mi mente. No quería vender la casa, no quería borrarla, quería transformarla, convertir ese lugar de sufrimiento en algo que sanara, que diera vida. Hablé con Roberto y tía Lourdes, y ambos me apoyaron sin dudar. «Hazlo, Mara Raquel, haz que ese lugar sea tuyo de verdad», dijo Roberto, tomándome de la mano. En los meses siguientes, usé parte de las ganancias del atelier para contratar albañiles y arquitectos. El plan era simple pero ambicioso: transformar la casa en una escuela de costura y artesanías para mujeres del pueblo, un lugar donde ninguna niña tuviera que vivir lo que yo viví. La Escuela de Artes y Oficios Antonio Nogueira abrió sus puertas en abril de 1969. El nombre era un homenaje a mi padre, pero también un desafío a mi madre, una forma de reclamar mi historia. La casa que alguna vez fue mi prisión ahora tenía ventanas grandes, paredes pintadas de colores vivos, máquinas de coser relucientes. El sótano, donde sufrí mis peores castigos, se convirtió en un taller luminoso con mesas donde las alumnas cortaban telas y reían. Contraté maestras locales, mujeres que entendían la vida dura del interior, y ofrecí becas para que ninguna niña se quedara fuera por falta de dinero. Las primeras alumnas llegaron con timidez, pero pronto el lugar se llenó de vida. Niñas de 12 años, mujeres de 30, madres solteras, todas buscando una salida, un oficio, una esperanza. Les enseñábamos a coser, a bordar, pero también a leer, a escribir, a llevar cuentas. Quería que tuvieran herramientas para ser libres, para no depender de nadie
especialmente de hombres como los que mi madre había traído a mi vida. Verlas sonreír, verlas descubrir su propio talento, era como curar mis propias heridas, puntada por puntada. En São Paulo, mi atelier seguía creciendo. Las clientas de la alta sociedad pedían vestidos exclusivos y mi nombre empezaba a sonar en círculos que nunca imaginé. Pero mi verdadero orgullo estaba en Minas, en esa escuela que crecía como un árbol fuerte. Roberto me ayudaba con las finanzas y tía Lourdes, aunque ya mayor, viajaba conmigo al pueblo cuando podía, siempre recordándome: esto es más grande que tú, Mara Raquel. Esto es para ellas. Pero el pasado nunca se queda quieto. Un día de 1970, mientras revisaba telas en el atelier, llegó una carta de mi hermano José. Me contaba que el pueblo hablaba de la escuela, pero también de mí. Algunos decían que había vuelto para humillar a mi madre, incluso en su tumba. Otros, que estaba loca por gastar dinero en mujeres que no valían nada. Pero también había rumores más oscuros. Algunos de los hombres que me habían abusado años atrás ahora evitaban la escuela, como si temieran que yo lo señalara. No lo hice. No necesitaba vengarme de ellos. Mi venganza era ver a esas mujeres aprender, crecer, convertirse en algo que nadie podía arrebatarles. Mientras la escuela florecía, mi vida personal también cambiaba. Roberto y yo nos casamos en una ceremonia sencilla en marzo de 1969. Quise invitar a mis hermanos, especialmente a José, pero nadie vino. El miedo a mi madre, incluso muerta, seguía siendo una sombra. Fue una herida que guardé en silencio, pero no dejé que me detuviera. Con Roberto a mi lado, sentía que podía enfrentar cualquier cosa. Él no solo era mi esposo, sino mi compañero, alguien que creía en mí incluso cuando yo dudaba. Sin embargo, mi madre tuvo un último regalo envenenado. En una de mis visitas al pueblo, una vecina anciana me abordó con los ojos llenos de culpa. Mara Raquel, hay algo que debes saber, dijo. Me contó que Sebastiana, en sus últimos días, había confesado algo al cura del pueblo. No solo me había vendido a hombres por dinero, sino que había permitido que uno de ellos, un comerciante poderoso, me violara repetidamente porque le debía una deuda que no podía pagar. Ese hombre, aún vivo, era intocable en el pueblo. La furia me consumió, pero también la impotencia. ¿Cómo podía enfrentarlo? ¿Cómo podía hacer justicia por la niña que fui? Decidí que la justicia no vendría de un enfrentamiento directo. Mi justicia sería seguir adelante, hacer que la escuela creciera, que más mujeres escaparan de destinos como el mío. Pero en el fondo, sabía que el dolor de mi madre, su amargura, había sido su propia prisión, y aunque no podía perdonarla, comencé a entender que ella también había sido víctima de un mundo que aplastaba a las mujeres. Su castigo no vendría de mí. La vida misma se encargaría de ella, y yo me aseguraría de que su legado de dolor muriera conmigo. La vida en São Paulo era un torbellino de trabajo, sueños y cicatrices que se negaban a desvanecerse. A los 22 años, en 1969, el atelier Mara Raquel comenzaba a ser más que un pequeño taller. Era un refugio donde mis manos, marcadas por años de abusos y labores forzadas, creaban belleza. Cada vestido que cosía,
Cada puntada precisa era un acto de rebeldía contra el pasado, pero mientras mi negocio florecía y la escuela en Minas tomaba forma, el eco de mi infancia seguía susurrando en mi mente. Las noches en el cuartucho, los golpes de mi madre, los hombres que pagaban por mi cuerpo, todo eso vivía en mí como un veneno que no terminaba de salir. Sin embargo, no estaba dispuesta a dejar que me definiera. El trabajo en el atelier era agotador, pero también liberador. Las clientas, mujeres de la alta sociedad paulistana, llegaban buscando piezas únicas y yo les entregaba no solo ropa, sino un pedazo de mi alma. Ya como el gerente italiano se convirtió en una especie de mentor. Tienes un don, Mara Raquel, no lo desperdicies, me decía, mientras me enseñaba a negociar con proveedores y a lidiar con las exigencias de las clientas más caprichosas. Una tarde, una de ellas, una dama de mirada altiva y joyas relucientes, me pidió un vestido para una gala benéfica. Trabajé sin descanso, dibujando, cortando, cosiendo, hasta que mis dedos sangraron. Cuando lo vio, exclamó: «¡Esto es arte!». Esa palabra, arte, resonó en mí como un tambor. Por primera vez sentí que lo que hacía no era solo trabajo, sino una forma de sanar. En la escuela en Minas, las cosas avanzaban con una fuerza que me sorprendía. Las alumnas, algunas tan jóvenes como yo, lo fui cuando soportaba los abusos, llegaban con los ojos llenos de miedo, pero también de esperanza. Les enseñábamos a manejar máquinas de coser, a cortar patrones, pero también a leer contratos, a calcular costos, a no dejarse engañar. Una de ellas, una chica de 15 años llamada Rosa, me recordaba tanto a mí misma que a veces me dolía mirarla. Un día, mientras le enseñaba a coser un dobladillo, me confesó que su padre la golpeaba si no llevaba dinero a casa. La abracé fuerte, conteniendo mis propias lágrimas, y le prometí: aquí nadie te hará daño. Aquí aprenderás a valerte por ti misma. Esa noche lloré en los brazos de Roberto, no por tristeza, sino por la certeza de que mi escuela estaba cambiando vidas. Roberto era mi ancla en medio del caos. Su amor era tranquilo, pero firme, como una casa que resiste cualquier tormenta. Nunca me presionó, nunca intentó controlarme, algo que aún me sorprendía después de haber crecido rodeada de hombres que solo querían poseerme. Una noche, mientras caminábamos por el centro de São Paulo, me tomó de la mano y dijo: «Mara Raquel, lo que estás haciendo con la escuela, con el atelier, es más grande de lo que crees. Estás rompiendo cadenas». Sus palabras me dieron fuerza, pero también me hicieron pensar en mi madre. ¿Qué habría sido de ella si alguien le hubiera dado una oportunidad como la que yo ofrecía ahora? ¿Habría sido menos cruel, menos rota? Sacudí la cabeza. No quería justificarla. Su crueldad no tenía excusa. En 1970, la escuela ya era un faro en el pueblo. Las mujeres que se graduaban no solo aprendían un oficio, sino que descubrían su propia voz. Algunas abrían pequeños talleres, otras conseguían trabajos en ciudades cercanas. Pero no todo era fácil. Los hombres del pueblo, especialmente los que alguna vez pagaron por mí, murmuraban contra la escuela. Esa Mara Raquel está poniendo ideas locas en la cabeza de las mujeres, decían.
Una noche, alguien arrojó piedras a las ventanas del taller principal. No me intimidaron. Al día siguiente, contraté a un carpintero para reforzarlas y seguí adelante. Mi venganza no era pelear con ellos, sino demostrar que no podían detenerme. Mientras tanto, en São Paulo, el atelier crecía. Contraté a 2 costureras, ambas graduadas de mi escuela en Minas, y juntas empezamos a producir más. Las clientas recomendaban mi trabajo y pronto recibí un encargo que me dejó sin aliento: diseñar el vestido de novia para la hija de un banquero importante. Era una responsabilidad enorme, pero también una oportunidad. Trabajé día y noche, poniendo cada gramo de mi talento en ese vestido de encaje blanco, con detalles que contaban una historia de resistencia. Cuando la novia lo lució en la iglesia, los aplausos resonaron como si fueran para mí. Ese momento me hizo darme cuenta de que mi nombre, Mara Raquel, ya no era solo el de una niña abusada, sino el de una mujer que creaba belleza desde el dolor. Pero el pasado siempre encuentra formas de regresar. Una tarde, mientras organizaba telas en el atelier, llegó una carta de José. Me contaba que el comerciante que mi madre permitió que me violara repetidamente, un hombre llamado Otavio, seguía siendo una figura poderosa en el pueblo. Había intentado boicotear la escuela, amenazando a las familias de las alumnas para que no las dejaran asistir. La rabia me consumió. Quise ir al pueblo, enfrentarlo, gritarle en la cara el daño que me hizo, pero Roberto me detuvo. No te rebajes a su nivel, Mara Raquel. Lo que haces con la escuela es más fuerte que cualquier venganza. Tenía razón, pero la furia seguía ardiendo. Decidí canalizar esa rabia en algo más grande. Con el dinero que el atelier generaba, amplié la escuela, construimos un aula nueva y compramos más máquinas de coser. También creamos un pequeño fondo para ayudar a las alumnas que querían seguir estudiando en la ciudad. Una de ellas, Rosa, la chica que me recordaba a mí, me abrazó un día y me dijo: «Quiero ser como tú, dona Mara Raquel. Quiero tener mi propio taller». Sus palabras fueron como un bálsamo, pero también una responsabilidad. No solo estaba salvando a estas mujeres, estaba construyendo un legado. Tía Lourdes, ya anciana, seguía siendo mi guía. Aunque su salud empezaba a fallar, viajaba conmigo a Minas siempre que podía. Una noche, mientras tomábamos café en su cocina, me tomó de la mano y dijo: «Mara Raquel, lo que haces es más grande que tú. Es como si estuvieras cosiendo un nuevo destino para todas esas mujeres». Sus palabras me dieron fuerza, pero también me hicieron pensar en mi madre. ¿Qué habría pasado si alguien le hubiera dado una oportunidad? Sacudí la cabeza. No quería compadecerla. Ella eligió su camino, y ese camino incluyó venderme como si fuera ganado. En 1971 recibí una noticia que me sacudió. Estaba embarazada. La idea de ser madre me llenó de alegría, pero también de terror. ¿Cómo sería yo como madre, habiendo tenido a Sebastiana como ejemplo? ¿Podría romper el ciclo de dolor que ella me impuso? Roberto, siempre mi apoyo, me abrazó y dijo: «No eres ella, Mara Raquel. Nunca lo serás». Tía Lourdes, con su sabiduría serena, añadió:
Tú sabes lo que es el amor, porque lo has construido desde cero. Eso le darás a tu hijo. Esas palabras me dieron fuerza, pero el miedo seguía allí, como una sombra. Mientras mi vientre crecía, el atelier y la escuela seguían creciendo también. Contraté a más costureras y maestras, y la escuela empezó a atraer atención más allá del pueblo. Una periodista de Forenso Horizonte vino a entrevistarme y su artículo, titulado La mujer que cose sueños en Minas Gerais, se publicó en un periódico local. Por primera vez sentí que mi historia podía inspirar a otros, no solo a las alumnas, sino a mujeres que, como yo, habían sido aplastadas por el mundo. Pero el pasado no descansaba. Una noche, mientras revisaba cuentas en el atelier, recibí una llamada de José. Otavio, el comerciante, había intentado sobornar al notario del pueblo para que invalidara el testamento de mi madre y me quitara la propiedad de la casa. No lo logró, pero su audacia reabrió heridas que creía cerradas. Decidí no enfrentarlo directamente. En cambio, usé el dinero del atelier para reforzar la seguridad de la escuela. Puse rejas en las ventanas, contraté a un guardia. Mi venganza no sería gritarle en la cara, sino asegurarme de que su poder no tocara lo que yo había construido. En febrero de 1972 nació mi hija, Elena. Sostenerla en mis brazos fue como tocar un milagro. Sus ojos, verdes como los míos, parecían prometer un futuro diferente. Juré que nunca conocería el dolor que yo sufrí, que crecería libre, amada, con todas las oportunidades que a mí me negaron. Pero mientras la cunaba, una parte de mí seguía mirando hacia atrás, hacia el pueblo, hacia el hombre que aún vivía libre después de haberme destrozado. Sabía que la vida, tarde o temprano, le pasaría la cuenta, y cuando ese momento llegara, yo estaría demasiado ocupada construyendo un mundo nuevo para preocuparme por él. Elena llegó al mundo como un amanecer después de una noche interminable. A los 25 años, en 1972, sostener a mi hija en brazos era un recordatorio de que la vida podía ser más que dolor. Sus pequeños dedos se aferraban a los míos, y sus ojos verdes, tan parecidos a los de mi padre, parecían prometer un futuro que yo nunca tuve. Pero ser madre también despertaba demonios antiguos. Cada noche, mientras la acunaba, me preguntaba si sería capaz de protegerla, de no repetir los errores de mi madre. Sebastiana había sido un monstruo, una mujer que me vendió a hombres por monedas, que me golpeó hasta dejarme sangrando, que convirtió mi infancia en un infierno. ¿Podría yo ser diferente? Roberto, con su calma infinita, me repetía: Mara Raquel, tú no eres ella. Tu amor es más grande que su odio. Esas palabras me sostenían, pero el miedo seguía allí, como una sombra que acechaba en los rincones de mi alma. El atelier en São Paulo seguía creciendo como un árbol que echaba raíces profundas. Mis diseños ya no eran solo vestidos, eran historias, retazos de mi resistencia cosidos en cada puntada. Las clientas, mujeres de la élite que antes me habrían mirado con desprecio, ahora hacían fila para que les creara piezas exclusivas. Una de ellas, una abogada de mirada afilada llamada Clara, me dijo un día: Mara Raquel,
tus vestidos tienen alma. Se siente que hay dolor y fuerza en ellos. Sus palabras me golpearon. Nunca había pensado en mi trabajo como algo más que un medio para sobrevivir, pero ella tenía razón. Cada hilo que pasaba por mis manos era una forma de sanar, de transformar las cicatrices en belleza. En Minas, la Escuela de Artes y Oficios Antonio Nogueira se convertía en un faro para las mujeres del pueblo. Las alumnas llegaban de lugares cada vez más lejanos, atraídas por las historias de otras que habían aprendido un oficio y cambiado sus vidas. Una de ellas, una joven llamada Ana, de apenas 16 años, me confesó entre lágrimas que su padrastro la tocaba a escondidas. La abracé como si fuera mi propia hija y le prometí un lugar seguro en la escuela. Con el tiempo, Ana aprendió a coser, a bordar y eventualmente abrió su propio taller en una ciudad vecina. Verla sonreír, libre de las cadenas que casi la atrapan, era como verme a mí misma en un espejo del futuro que nunca tuve. Pero el pasado seguía enviando sus fantasmas. Una tarde de 1973, mientras organizaba clases en la escuela, un hombre se presentó en la puerta. Era Otavio, el comerciante que años atrás había pagado a mi madre para violarme repetidamente. Su rostro, curtido por el sol y el alcohol, no había cambiado tanto. Me miró con una mezcla de arrogancia y desprecio, como si aún tuviera poder sobre mí. «Escuché que haces cosas importantes aquí, Mara Raquel», dijo, con una sonrisa torcida. «Vine a ver si es verdad». Mi sangre se heló, pero no le di el gusto de verme temblar. «No eres bienvenido aquí», respondí, con una voz que cortaba como un cuchillo. «Esto es un lugar para sanar, no para hombres como tú». Se rió, pero se fue. Esa noche no dormí. La rabia y el miedo se mezclaban en mi pecho, pero también una certeza. No dejaría que su sombra tocara lo que había construido. Roberto me ayudó a reforzar la seguridad de la escuela. Contratamos más guardias, instalamos candados más fuertes. Pero no era solo la amenaza física lo que me preocupaba. Otavio seguía siendo un hombre influyente. Y supe por José, que estaba esparciendo rumores, diciendo que mi escuela era un lugar de mujeres rebeldes que desafiaban a sus maridos. Algunos padres dejaron de enviar a sus hijas, temerosos de que aprendieran a desobedecer. Pero yo no me rendí. Organicé reuniones con las familias, les mostré los trabajos de las alumnas, les expliqué que no quería quitarles a sus hijas, sino darles un futuro. Poco a poco, la confianza regresó y la escuela siguió creciendo. En São Paulo, el atelier alcanzó un nuevo hito en 1974. Una revista de moda publicó un artículo sobre mis diseños, llamándome la costurera que transforma vidas. El artículo mencionaba la escuela en Minas y de repente recibí cartas de mujeres de todo Brasil, algunas pidiendo trabajo, otras queriendo aprender. Fue entonces cuando decidí expandirme. Con el apoyo de Roberto, abrimos una pequeña filial del atelier en el barrio de Bom Retiro, un lugar lleno de talleres textiles donde mi talento podía brillar. Contraté a más costureras, muchas de ellas exalumnas de la escuela, y juntas comenzamos a producir en mayor escala, sin perder el toque artesanal que hacía únicos mis diseños.
Tía Lourdes, aunque ya frágil porque te la sedencetar y por la edad, seguía siendo mi pilar. Una noche, mientras cosíamos juntas en su sala, me dijo: Mara Raquel, lo que haces es más grande que tú. Es como si estuvieras cosiendo un nuevo mundo. Sus palabras me dieron una idea. No bastaba con enseñar a coser. Quería que las mujeres tuvieran herramientas para ser independientes en todos los sentidos. En la escuela añadimos clases de contabilidad básica y derechos laborales. Quería que supieran cuánto valía su trabajo, que no dejaran que nadie las engañara. Una de las maestras, una mujer llamada Teresa, que había escapado de un matrimonio abusivo, me ayudó a diseñar un curso sobre cómo negociar contratos. Si yo hubiera sabido esto antes, no habría sufrido tanto, me dijo, y supe que estábamos en el camino correcto. En 1975 nació mi segundo hijo, Carlos. Su llegada fue otra bendición, pero también un desafío. Equilibrar la maternidad con el atelier y la escuela era como caminar sobre una cuerda floja. Roberto asumió más responsabilidades en casa, y tía Lourdes, a pesar de su salud delicada, se encargaba de los niños cuando yo viajaba a Minas. Elena y Carlos crecían rodeados de amor, algo que yo nunca conocí de niña. Cada noche, cuando los arropaba, les prometía en silencio que nunca conocerían el dolor que yo sufrí, pero también sabía que criarlos en un mundo que aún aplastaba a las mujeres requería más que amor, requería lucha. El atelier seguía creciendo y con él mi reputación. En 1976, una clienta me pidió que diseñara un vestido para un evento en Río de Janeiro, donde estarían presentes figuras importantes del mundo de la moda. Era mi primera gran oportunidad fuera de São Paulo. El vestido, un modelo de seda azul con bordados que contaban la historia de mi escape, fue un éxito. Las fotos del evento aparecieron en varias revistas y de repente el nombre Mara Raquel estaba en boca de todos. Pero no me dejé deslumbrar. Cada moneda que ganaba se dividía entre el atelier, la escuela y un fondo que creé para ayudar a las alumnas más necesitadas. Mientras mi vida parecía encaminarse, el pasado volvió a golpear. Una carta de José llegó en 1977 con noticias que me helaron la sangre. Otavio, el comerciante, había sufrido un accidente. Su carro se había estrellado contra un árbol mientras conducía borracho. Estaba vivo, pero gravemente herido, postrado en una cama. El pueblo decía que era un castigo divino. No sentí alegría, pero tampoco lástima. Lo único que sentí fue una extraña calma, como si el universo, por fin, estuviera haciendo justicia. Pero la verdadera justicia, para mí, no estaba en su sufrimiento, sino en lo que yo construía cada día. Un mundo donde las mujeres no serían víctimas de hombres como él. Tía Lourdes murió en 1979, a los 84 años, mientras dormía. Su pérdida fue un golpe devastador. Había sido mi madre verdadera, la mujer que me salvó cuando nadie más lo hizo. En su honor, transformé una de las aulas de la escuela en la biblioteca Lourdes Nogueira, llena de libros escritos por mujeres, un espacio donde las alumnas
podían soñar más allá de las agujas y los hilos. Su muerte me enseñó que el tiempo era limitado, y eso me dio aún más urgencia para seguir adelante. En 1980, la escuela celebró su 10º aniversario. Habíamos formado a más de 1000 mujeres, muchas de las cuales ahora tenían sus propios negocios o trabajaban en talleres en Forenzo Horizonte y São Paulo. Una de ellas, Rosa, regresó al pueblo para la celebración. Me abrazó y me mostró una foto de su taller con un letrero que decía Costuras Rosa, inspirado por Mara Raquel. Lloré como nunca, no de tristeza, sino de orgullo. Ese día supe que mi venganza contra mi madre, contra Otavio, contra el mundo que intentó destruirme, era completa. No se trataba de hacerlos sufrir, sino de crear algo tan grande, tan luminoso, que su oscuridad no pudiera tocarlo. La década de 1980 amaneció con un Brasil que se tambaleaba entre la esperanza y el caos, y yo, Mara Raquel, a los 33 años, sentía que mi vida era un reflejo de ese torbellino. Había construido un mundo propio con el atelier en São Paulo y la escuela en Minas, pero las cicatrices de mi infancia, los abusos, los golpes, las noches en que mi madre me vendió por unas monedas, seguían latiendo bajo mi piel como una herida que nunca cierra del todo. Cada vez que miraba a Elena y Carlos, mis hijos, renovaba mi promesa de protegerlos de un destino como el mío. Pero también sabía que mi lucha no era solo por ellos, sino por todas las mujeres que, como yo, habían sido aplastadas por un mundo que las veía como objetos. El atelier Mara Raquel se había convertido en un nombre respetado en São Paulo. Mis diseños, con su mezcla de elegancia y toques artesanales, atraían a clientas de todo el país. Una de ellas, una actriz famosa de telenovelas, lució uno de mis vestidos en una gala televisada en 1951 y de repente mi taller estaba en los titulares. La costurera que viste sueños, decía un artículo, y aunque el título me hizo sonreír, también me recordó el precio que había pagado por esos sueños. Noches de terror en un cuartucho oscuro, el aliento fétido de hombres que mi madre dejaba pasar, el crujir de mis huesos bajo sus golpes. Pero cada vestido que creaba era una victoria, una forma de transformar ese dolor en algo eterno. En Minas, la Escuela de Artes y Oficios Antonio Nogueira seguía creciendo. Habíamos ampliado el edificio, añadiendo un segundo piso con aulas para cursos nuevos, contabilidad, administración, incluso clases de mecanografía para las mujeres que querían trabajar en oficinas. Quería que mis alumnas no solo cosieran, sino que dominaran el mundo que intentaba mantenerlas en la sombra. Una de ellas, una joven llamada Lucia, de 18 años, me confesó un día que había escapado de casa porque su tío la acosaba. No sabía ella a dónde ir, don Amara Raquel, hasta que oí hablar de esta escuela, me dijo con los ojos llenos de lágrimas. La abracé y le di un lugar en el taller principal, donde pronto se convirtió en una de las mejores bordadoras. Verla florecer era como coser un pedazo de mi propio corazón roto, pero el éxito no venía sin enemigos. En 1982 recibí una carta anónima en el atelier. Las palabras, escritas con una letra torpe, eran un puñal. Cuidado, Mara Raquel.
Hay quienes no olvidan lo que eras. Sabía de dónde venía. En el pueblo, algunos hombres, los mismos que años atrás pagaron por mi cuerpo, seguían resentidos por mi éxito. Me veían como una amenaza, una mujer que no solo había escapado, sino que ahora empoderaba a otras para que hicieran lo mismo. Una noche, alguien pintó insultos en las paredes de la escuela. «Puta, rebelde, maldita». Los limpié con mis propias manos, con la misma furia con la que había cosido mis primeros vestidos. No dejaría que me intimidaran. Roberto, siempre mi roca, me ayudó a enfrentar la tormenta. Contratamos más seguridad para la escuela y denunciamos las amenazas al delegado del pueblo, aunque sabíamos que no haría nada. Los hombres, como Otavio, el comerciante que me había violado, aún tenían influencia, aunque él seguía postrado tras su accidente. Pero no necesitaba la justicia de los hombres para sentirme victoriosa. Cada alumna que se graduaba, cada mujer que abría su propio negocio, era una bofetada a los que intentaron destruirnos. En 1983, una de nuestras alumnas, María das Dores, fue aceptada en la Universidad en Forenso Horizonte para estudiar economía. Fue la primera, pero no la última. Creamos un fondo de becas para apoyar a más chicas como ella, y cada carta de aceptación que recibíamos era un triunfo compartido. En São Paulo, el atelier dio un salto audaz. Abrí una segunda filial en 1984, esta vez en un barrio obrero donde las mujeres necesitaban trabajos dignos. Contraté a madres solteras, migrantes del Nordeste, mujeres que, como yo, habían conocido el hambre y el desprecio. Les pagaba bien, las respetaba y les enseñaba no solo a coser, sino a soñar. Una de ellas, una nordestina llamada Joana, me contó que había sido violada por su patrón en una fábrica textil antes de llegar al atelier. «Aquí me siento humana otra vez, dona Mara Raquel», me dijo, mientras cortaba una tela con manos temblorosas. Su historia era un eco de la mía, y cada día trabajaba para que mujeres como nosotras tuvieran un lugar donde sanar. Elena y Carlos crecían rápido. Elena, a los 9 años, ya mostraba interés por la costura. Me seguía al atelier, observaba cada movimiento de mis manos y a veces dibujaba sus propios diseños en pedazos de papel. Carlos, más reservado, prefería los números, como su padre. «Mamá, ¿por qué trabajas tanto?», me preguntó un día, mientras revisaba cuentas en casa. No supe qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño que trabajaba para romper un ciclo, para asegurarme de que ninguna mujer volviera a ser vendida como yo lo fui? Solo lo abracé y le dije, «Porque quiero que tú y tu hermana vivan en un mundo mejor». En 1985, el Brasil comenzaba a respirar de nuevo con la redemocratización. Las mujeres ganaban más espacio, pero también enfrentaban más resistencia. En el pueblo, los rumores contra la escuela se intensificaron. Un grupo de hombres liderados por un primo lejano de Otavio intentó convencer al Consejo Municipal para que cerraran la escuela, argumentando que desestabilizaba las familias. Fui al pueblo, me planté frente a ellos en una reunión pública y hablé con una voz que no tembló. «Esta escuela no destruye familias,
les da a las mujeres la oportunidad de construirlas con dignidad. Algunos aplaudieron, otros murmuraron, pero la escuela siguió en pie. Ese mismo año recibí una noticia que me sacudió. Otavio, el comerciante, había muerto. Su cuerpo, debilitado por años de alcoholismo y las secuelas del accidente, finalmente cedió. El pueblo hablaba de su muerte como una maldición, un castigo por sus pecados. No sentí alegría, pero tampoco tristeza. Solo pensé en la niña de 9 años que él destrozó, en las noches que pasé llorando en el cuartucho, en el dinero que mi madre contó mientras yo sangraba. Su muerte no borraba el pasado, pero era un recordatorio de que el tiempo, a veces, hace justicia cuando los hombres no lo hacen. Mientras tanto, el atelier alcanzaba nuevas alturas. En 1986, uno de mis vestidos fue seleccionado para un desfile en París, una oportunidad que nunca imaginé. Viajé con Roberto, dejando a los niños con una vecina de confianza. Ver mi diseño en una pasarela europea, llevado por una modelo que brillaba bajo las luces, fue como ver mi vida reflejada en un espejo. La niña que escondía cuadernos bajo una tabla suelta ahora tenía su nombre en una ciudad que parecía un sueño. Pero no me dejé cegar por el éxito. Cada centavo que ganaba se reinvertía en la escuela, en las becas, en las mujeres que necesitaban una oportunidad. Tía Lourdes, aunque ya no estaba con nosotros, seguía siendo mi inspiración. En 1987 amplié la biblioteca Lourdes Nogueira en la escuela, añadiendo más libros, incluyendo novelas de Clarice Lispector y ensayos sobre los derechos de las mujeres. Quería que mis alumnas supieran que el mundo era más grande que el pueblo, que podían ser lo que quisieran. Una de ellas, una chica llamada Carla, me escribió una carta desde Río, donde había conseguido un trabajo como diseñadora gráfica después de graduarse de la universidad con una beca de la escuela. Gracias, don Amara, Raquel. Sin usted aún estaría atrapada, decía. Guardé esa carta como un tesoro. En 1988, Elena, con solo 13 años, me pidió que la dejara trabajar en el atelier durante las vacaciones. Quiero aprender, mamá. Quiero hacer lo que tú haces. La dejé coser conmigo, y aunque sus manos aún eran torpes, vi en ella la misma chispa que yo tenía a su edad. Carlos, en cambio, se pasaba horas con Roberto, aprendiendo sobre finanzas. Voy a ayudarte a administrar todo esto, mamá, me dijo, con una seriedad que me hizo reír. Mis hijos no solo eran mi orgullo, sino mi razón para seguir luchando. El final de la década trajo un nuevo desafío. En 1989, mientras el mundo celebraba la caída del muro de Berlín, decidí que era hora de llevar la escuela a otro nivel. Con el apoyo de Roberto, comenzamos a trabajar en un proyecto para transformar la escuela en una fundación sin fines de lucro. Esto nos permitiría buscar patrocinios, asociarnos con organizaciones y llegar a más mujeres. Pero también sabía que para hacerlo necesitaría enfrentar un último fantasma, el de mi madre. Aunque estaba muerta, su legado de dolor seguía vivo en mí. Decidí escribir mi historia, no para publicarla, sino para liberarme de ella. Cada palabra que ponía en el papel
era como arrancar una espina de mi corazón, y mientras escribía, supe que mi verdadera venganza no era odiarla, sino construir un mundo donde ninguna mujer tuviera que sufrir como yo. Escribir mi historia fue como abrir una herida para limpiarla. A los 42 años, en 1989, mientras el mundo miraba la caída del muro de Berlín y Brasil celebraba su primera elección presidencial directa en décadas, yo me sentaba cada noche en mi pequeño escritorio en São Paulo, desenterrando recuerdos que había enterrado bajo capas de trabajo y éxito. Las noches en que mi madre me vendió a hombres por unas monedas, los golpes que me dejaba sangrando en el suelo, el cuartucho húmedo donde mi infancia se deshizo entre manos brutales, todo salía al papel con una furia que temblaba en mis manos. Pero también escribía sobre mi fuga, sobre la escuela, sobre las mujeres que, como yo, habían encontrado una salida. No era solo un relato, era mi manera de soltar el veneno que Sebastiana dejó en mí, de asegurarme de que su sombra no tocara a mis hijos ni a las alumnas que ahora llenaban mi vida de orgullo. El atelier Mara Raquel era ahora más que un taller, era una marca reconocida en todo Brasil. Mis diseños viajaban a Río, Forenzo Horizonte, incluso al extranjero. En 1990, una tienda de moda en Milán pidió una colección completa, inspirada en los colores y texturas del interior de Minas Gerais. Cada vestido que envié llevaba un pedazo de mi historia. Los verdes de los campos donde lavaba ropa hasta que mis manos sangraban, los rojos de la rabia que me mantuvo viva, los blancos de la esperanza que nunca dejé morir. Cuando las fotos del desfile llegaron, con modelos desfilando mis creaciones bajo luces deslumbrantes, lloré en silencio. No era solo orgullo, era la certeza de que la niña que escondía cuadernos bajo una tabla suelta ahora tenía su nombre en otro continente. En Minas, la Escuela de Artes y Oficios Antonio Nogueira se había convertido en un símbolo de resistencia. Habíamos formado a más de 3.000 mujeres y muchas de ellas regresaban al pueblo para enseñarle a otras lo que habían aprendido. Una de ellas, Lucia, la joven que escapó de su tío abusador, ahora era maestra en la escuela. Verla frente a una clase, explicando cómo cortar un patrón con una confianza que alguna vez le faltó, era como ver mi propio reflejo. Pero no todo era fácil. Los hombres del pueblo seguían resentidos, y aunque Otavio, el comerciante que me violó, estaba muerto, su primo, un hombre llamado Geraldo, continuaba esparciendo rumores. Esa escuela está criando mujeres que no respetan a sus maridos, decía. Una noche, alguien incendió un montón de telas en el patio trasero de la escuela. El fuego no causó daños graves, pero fue un recordatorio de que mi lucha aún tenía enemigos. No me rendí. Con el apoyo de Roberto, contratamos a un abogado para proteger legalmente la escuela. También organizamos un evento público en el pueblo, donde las alumnas mostraron sus trabajos, vestidos, manteles, bordado que rivalizaban con los de cualquier atelier de la ciudad. Los vecinos aplaudieron y hasta algunos de los hombres más escépticos comenzaron a cambiar de opinión. Si mi hija puede ganar dinero cosiendo, no tengo nada que objetar, dijo uno de ellos, un agricultor de mirada dura. Ese día supe que no solo estaba cambiando la vida de las mujeres,
sino también la forma en que el pueblo veía su valor. En São Paulo, la filial del atelier en Bom Retiro florecía. Las costureras, muchas de ellas migrantes del Nordeste, trabajaban con una pasión que me recordaba a mí misma a los 20 años. Una de ellas, Joana, que había escapado de un patrón abusivo, se convirtió en mi mano derecha. Don Amara Raquel, usted me dio una vida nueva, me dijo un día, mientras cosíamos juntas un vestido para una clienta. Su historia era un eco de la mía: violaciones, golpes, una infancia robada. Pero también era una prueba de que el dolor podía transformarse en fuerza. Le di más responsabilidades y pronto estaba liderando un equipo de costureras, enseñándoles no solo a coser, sino a negociar sus salarios y exigir respeto. Elena y Carlos crecían rápidamente. Elena, a los 15 años, ya diseñaba sus propios vestidos, con un talento que me dejaba boquiabierta. Mamá, quiero que el atelier sea internacional algún día, me dijo con una chispa en los ojos que me recordaba a mí misma cuando soñaba con escapar. Carlos, más serio, pasaba horas con Roberto, aprendiendo sobre finanzas. Voy a hacer que la escuela y el atelier sean un imperio, mamá. Bromeó una vez, pero supe que lo decía en serio. Mis hijos no solo eran mi orgullo, sino mi razón para seguir adelante, para asegurarme de que el mundo que heredaran fuera mejor que el que me tocó a mí. En 1991, transformamos oficialmente la escuela en la Fundación Antonio Nogueira para el empoderamiento femenino. El cambio de estatus nos permitió buscar patrocinios de empresas y organizaciones internacionales. Conseguimos fondos para abrir una segunda filial en São Paulo, en una favela donde las mujeres enfrentaban pobreza extrema y violencia diaria. Contraté a maestras que entendían sus realidades: madres solteras, sobrevivientes de abusos, mujeres que, como yo, habían sido marcadas por el dolor. La nueva escuela ofrecía no solo clases de costura, sino también talleres de autoestima y asesoría legal para mujeres víctimas de violencia. Una de las alumnas, una joven llamada Rita, me contó que su marido la golpeaba casi a diario. La ayudamos a denunciarlo, a conseguir un refugio y eventualmente a abrir su propio negocio de bordados. Usted me salvó, don Amara Raquel, me dijo, y yo solo pude responder: no, Rita, tú te salvaste sola. Pero el pasado seguía enviando sus ecos. En 1992 recibí una carta de un abogado del pueblo. Geraldo, el primo de Otavio, había iniciado un proceso legal para reclamar la propiedad de la casa donde estaba la escuela, alegando que el testamento de mi madre era inválido. La furia me consumió. Esa casa, donde sufrí los peores horrores de mi infancia, era ahora un lugar de sanación y no dejaría que me la quitaran. Con el apoyo de Roberto y un equipo de abogados, peleamos en los tribunales. El proceso fue largo y agotador, pero en 1993 ganamos. La casa, la escuela, todo quedó a mi nombre y Geraldo fue obligado a pagar las costas legales. Fue una victoria amarga, porque me recordó que, incluso muerta, mi madre seguía siendo una sombra en mi vida. Mientras luchábamos en los tribunales, el atelier alcanzó un nuevo hito. En 1994, Elena,
que ya tenía 19 años y estudiaba diseño de moda, propuso modernizar nuestros diseños para competir en el mercado internacional. Juntas creamos una colección inspirada en las mujeres brasileñas, fuertes, diversas, resilientes. La colección se presentó en un desfile en Sao Paulo y los aplausos resonaron como un eco de mi propia lucha. Una compradora de una tienda en Nueva York se acercó después del evento y nos ofreció un contrato para vender nuestros diseños en Estados Unidos. Tienen algo especial, algo que no se encuentra en ningún otro lugar, dijo. Ese algo era mi historia, cosida en cada prenda. En 1995, mientras celebrábamos el éxito internacional del atelier, recibí una noticia que me estremeció. Una antigua vecina del pueblo me escribió para contarme que mi madre, antes de morir, había confesado algo al cura del pueblo. No solo me había vendido a hombres por dinero, sino que había planeado mi vida entera para que fuera una extensión de su propio sufrimiento. Había querido casarme con un hombre violento, como ella lo fue, porque creía que era el destino de todas las mujeres. No quería que fueras mejor que yo, le dijo al cura. Esa confesión fue un puñal, pero también una liberación. Por fin entendí que su crueldad no era solo hacia mí, sino hacia sí misma. Había sido una mujer rota, atrapada en un ciclo de dolor que no supo romper. El dolor de esa revelación me llevó a tomar una decisión. En 1996 publiqué un pequeño libro con mi historia, no para buscar fama, sino para que las mujeres de la escuela supieran que no estaban solas. Lo titulé De las cenizas a la luz y lo distribuí gratuitamente en las escuelas y bibliotecas. Las alumnas lo leían, lloraban y muchas venían a contarme sus propias historias de abuso y supervivencia. Ese libro se convirtió en un puente entre nosotras, una forma de decir, yo también sufrí, pero aquí estoy y tú también puedes estarlo. En 1997, a los 50 años, enfrenté una nueva prueba. Un diagnóstico de cáncer de mama me golpeó como un relámpago. Mientras me sentaba en la sala de espera del hospital, esperando los resultados de la biopsia, pensé en mi madre, consumida por la misma enfermedad. ¿Era esto una maldición familiar? ¿Un eco de su odio? Elena, que ya era una mujer fuerte y decidida, me tomó de la mano durante la quimioterapia y me dijo, «Mamá, tú has enfrentado cosas peores. Esto no te detendrá». Y tenía razón. Luché contra el cáncer con la misma furia con la que había luchado contra mi madre, contra Otavio, contra el mundo. En 1998, los médicos me declararon en remisión, y aunque mi cuerpo quedó débil, mi espíritu estaba más fuerte que nunca. La enfermedad me enseñó que mi tiempo era finito, y eso me dio una urgencia nueva. En 1999 amplié la fundación, abriendo una tercera filial en el Nordeste, en Recife, una región donde la pobreza y la violencia contra las mujeres eran aún más crueles. Contraté a maestras locales, mujeres que entendían el dolor de sus alumnas, y diseñamos un programa que combinaba oficios con educación financiera y apoyo psicológico. Mientras veía a esas mujeres aprender, coser, reír, supe que mi vida tenía un propósito más grande que yo misma. Mi madre había querido enterrarme en su dolor, pero yo había construido un legado
que iluminaría el camino de miles. Por razones personales, la persona que nos contó esta historia no puede revelar su verdadera identidad ni la de las personas involucradas. Respetamos su opinión y, por lo tanto, cambiamos los nombres de todos los personajes. Muchas gracias por compartir esta historia en esa situación, para convocar a todos y compartir profundas lecciones. Gracias. Agradecemos sinceramente a cada persona que dedicó su valioso tiempo a ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbete al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Que Dios te acompañe.